Quiero compartirles algo que Dios hizo en este tiempo en la iglesia y es algo maravilloso. Y es poder tener la presencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Lo que las chicas decían recién es que Dios está con nosotros. Ellos vinieron a encontrarse con papá y se encontraron con la llenura del Espíritu Santo, con la presencia de Dios en sí. Ahora, les quiero mostrar esto muy rapidito. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versos 5 y 6, le voy a leer, usted solamente sígame. Primera de Samuel, capítulo 4, versos 5 al 9, dice: Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de Israel, Israel gritó con tanto júbilo que la tierra tembló. ¿Me va siguiendo? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El verso 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido el Dios, su Dios, al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes no estaban y ahora sí. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de este Dios? Este es el Dios que libró a Israel de las garras de Egipto. Ahora, note lo que dicen los enemigos. Note lo que dicen los enemigos. Cuando escucharon el estruendo del pueblo de Dios por la presencia de Dios. Ahora, si yo le dijera que la presencia de Dios está en medio de nosotros, ¿usted qué haría? Ahora imagine que usted tiene a los enemigos enfrente suyo. Imagínese ahí el cobrador de impuestos. Imagínese que tiene a sus enemigos ahí enfrente a usted. Y yo le digo, la presencia de Dios está acá. ¿Usted qué haría? ¿Quién fue que gritó? Bien, Mariana. Bien, Mariana. Yo no sé si usted entendió lo que le leí. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó tanto, con tan grande júbilo, que la tierra tembló. Ahora note esto, présteme atención. Présteme atención. Ahora porque le estoy diciendo. Pero note esto. Dice que cuando la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que cuando la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, el pueblo gritó con tanta fuerza que la tierra tembló. Ahora note esto. ¿Cómo puede ser que un edificio, un suelo, algo puede temblar con tan solo escuchar el grito de alguien? O sea, debe haber sido un grito y con saltos y con, no sé, debe haber pasado algo extraño porque la tierra tembló. Ahora note esto. Cuando los filisteos, o sea, el pueblo enemigo oyó ese júbilo con lo que gritaron, dijeron: ¿qué es este júbilo? ¿Qué es este griterío que hay en medio del campamento? Y ellos dijeron: es la presencia de Dios, es el arca del pacto. Y le quiero contar un poquito qué era el arca del pacto. El pueblo de Israel necesitaba tener una imagen tangible de Dios. Por eso Dios hizo que el pueblo construyera un arca. Era un cajón rectangular de más o menos 1 metro por 70 y 70 de profundidad, con una tapa. Estaba todo enchapado en oro y adentro estaba las tablas de la ley, que son los mandamientos. Estaba el maná, que era el no maná del corazón espinado. No sé si se acuerdan. Gracias, pastor. Bueno, es pecador conmigo. El maná que cayó del cielo. Cuando el pueblo de Israel sale en el peregrinaje, el Señor les envía pan del cielo. Ese se llamaba maná. Y después también estaba dentro del arca la vara de Aarón. Ahora, el arca del pacto era la figura tangible de la presencia de Dios. Y donde estaba el arca del pacto significaba que estaba allí la presencia de Dios. Ahora, el arca del pacto tenía un lugar muy específico y él estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Qué significa? En una iglesia, en un edificio, en un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde nadie podía entrar, solo un sacerdote una vez al año.
Ahora, ese sacerdote que entraba una vez al año, entraba a pedir perdón por los pecados del pueblo. O sea que solamente podía entrar un tipo una vez al año delante de esa presencia. Ahora note esto, el arca del pacto solo era movida cuando había que trasladar el tabernáculo de reunión de un lugar a otro, o cuando el pueblo de Israel tenía una batalla y el pueblo sabía que era insuficiente en número o en capacidad. Entonces, cuando el pueblo de Israel se veía incapaz de poder enfrentar una batalla, los líderes religiosos, ¿qué hacían? Sacaban el arca del pacto del lugar santísimo y la llevaban en medio de la reunión, en medio de la batalla. Entonces, los soldados veían y sabían que la presencia de Dios estaba con ellos, por lo tanto, eso les traía fuerza, les traía ánimo y se levantaban con fuerza porque sabían que el mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, estaba con ellos. No había forma de perder la batalla. Ahora, en este pasaje que les acabo de leer, parece una paradoja. El pueblo pierde la batalla. Y usted puede decir, pero ¿cómo? ¿No era que si llevaban el arca era triunfo seguro? ¿Sabe cuál fue el problema? Que los líderes religiosos llevaron el arca del pacto a la batalla a modo de amuleto, como una cábala. Es como la camiseta que usted se pone cuando juega a su equipo favorito, o la gorra, la media naranja que se pone cuando juega. Algunos no, vio que algunos tienen esos amuletos, salen afuera, algunos miran desde afuera de la casa por la ventana. Conozco uno que dijo que es mi cábala, yo miro el partido desde afuera, cierro la ventana y me pongo afuera de mi casa. Son cábala. Pero esta gente había llevado el arca del pacto a la batalla por cábala. El problema es que no funciona así la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hay que hoy tiene el Salmo 91 abierto y puesto en la almohada, en la mesita de luz? En su vida leyó la Biblia, pero tiene el Salmo 91 abierto ahí. No sirve de nada. Lo que sirve es estar en relación con la presencia de Dios. Ahora, ¿es venir a la iglesia? No, ni ahí. Es más, usted se puede quedar en su casa y puede estar en la presencia de Dios. Sí. ¿Sabe para qué sirve esto? Para aprender de Dios, para conocerlo a Él. Lo que las chicas conocieron este fin de semana es a un Dios vivo, a un Dios verdadero. No a una estampita, no a alguien que lo vemos por televisión, no a alguien que vimos por YouTube. Vimos a un Dios verdadero, conocimos a un Padre verdadero. De hecho, muchas de las chicas, o algunas de las chicas que estaban acá, ni siquiera conocieron a sus papás, a su papá biológico, y crecieron así. Yo no conocía a mi papá biológico, no sé lo que se siente es tener un abrazo de alguien. Pero acá, en estos lugares, aprendí a conocer al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Dios verdadero, el que me dio la vida. ¿Sí me sigue? Ahora, el pueblo de Israel comenzó a vivir una relación, pero el problema era cuando ellos empezaban a tomar a Dios como un amuleto. Dios no es un amuleto, mi hermano. Dios es real, es tangible, se puede vivir. Mire, repita conmigo esta frase. De acuerdo al valor que le damos a la presencia de Dios, será como ella obrará a mi favor. O sea, de acuerdo al valor que yo le doy a la presencia de Dios, será como la presencia de Dios obrará a mi favor en el tiempo necesario. O sea, ¿qué significa esto? Yo no puedo buscar a Dios solo por una cábala, por un momento, porque estoy viviendo una crisis. El punto es buscar a Dios y tener una relación con Dios para que las cosas cambien. ¿Qué es una relación con Dios? Tener tiempo de calidad con Él. Tiempo de calidad. Tomarse un momento en el día, en algún momento. Nuevamente le repito, no estoy diciéndole que venga a la iglesia, aunque es bueno, como les dije, para aprender de Dios. Pero una relación de Dios no se cultiva en la iglesia, se cultiva en la intimidad, en el tiempo de calidad solo. Cuando usted camina, va caminando, usted puede ir orando por sus hijos. Puede decir, Señor, cuida a mis hijos, guarda a mi mamá, guarda a mi papá, guarda a mi esposo, guarda a mi esposa. Usted puede ir hablando con Dios. Y eso es cultivar un tiempo, una relación, un tiempo de calidad. Usted puede transformar sus pensamientos en oración. Usted va caminando, va manejando, o en un tiempo a la mañana mientras hace el mate, se hace un café, usted puede estar diciendo, Señor, guarda a mi familia. Guarda a mi familia. Ahora de esto es lo que le quiero hablar.
Sucedieron dos episodios que están plasmados en la Biblia, en el libro de Segunda de Samuel, donde el arca del pacto estuvo en un lugar, o sea, la presencia de Dios estuvo en un lugar y dio ciertos resultados, y después la presencia de Dios estuvo en otro lugar y dio ciertos resultados. Quiero que lea conmigo, o acompáñeme simplemente, o escúcheme simplemente, en primera Samuel 7, capítulo 1 y 2. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la ladera, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, alrededor de 20 años en total. ¿Cuántos años? 20 años estuvo el arca del pacto en un lugar. O sea, 20 años estuvo la presencia de Dios en una iglesia. Sígame. Vuelvo al primer pasaje que les leí, cuando el pueblo de Israel llevaron el arca y hubo el estruendo, y aún así perdieron la batalla. Dice la Biblia que el pueblo enemigo se robó el arca ese día y se la llevó, porque ellos creían que el poder estaba en el arca, que de hecho es sí, así es la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel robó el arca, la llevó a su lugar y puso el arca junto con los dioses que ellos tenían. Y allí estaba el dios Dagón. Dice la Biblia que cuando el arca del pacto fue puesta en el santuario donde estaba Dagón, al día siguiente, a la mañana, Dagón estaba en el suelo, ya no estaba de pie, estaba en el suelo. Entonces los filisteos tomaron a Dagón, lo pusieron de vuelta arriba, lo pararon, y al otro día a la mañana Dagón nuevamente estaba de cabeza en el suelo, pero esta vez no tenía la cabeza ni las manos, y la cabeza y las manos estaban puestas amontonadas en otro lugar. Ellos se dieron cuenta que el arca del pacto no era para ellos, que el arca del pacto era el Dios de Israel, el Dios el Padre de los hijos. Y ellos sabían que no lo eran. Entonces devolvieron el arca, la pusieron sobre una carreta nueva y pusieron dos bueyes que arrancara para donde ellos quisieran. Dice que pusieron el arca sobre la carreta, le golpearon a los bueyes salieron, y los bueyes, por obra de Dios, siguieron por un camino donde se encontraron con unos personajes, los cuales los llevaron a la casa de Abinadab. ¿Sí me sigue? Cuando llegaron, pusieron el arca del pacto en la casa de Abinadab. Abinadab dice que la puso en un lugar de la casa y allí permaneció por 20 años. ¿Sí me sigue? Ahora, dice la Biblia que por 20 años el arca del pacto estuvo ahí y no generó absolutamente nada. No hubo estruendo, nadie se alegró, nadie gritó para que la tierra tiemble, nadie, no pasó absolutamente nada. 20 años estuvo el arca ahí. ¿Por qué? El arca simplemente pasó a ser un mueble de la casa durante 20 años. Ahora, note esto. Quiero que me siga la historia, por favor. Dice la Biblia más adelante que el rey David envía a la casa de Abinadab a buscar el arca para llevarla a Jerusalén. Bueno, para llegar a la ciudad de Dios, no me acuerdo cuál es ahora, la llevan a la ciudad de Dios, y cuando la sacan de la casa de Abinadab, la ponen sobre una carreta nueva, hacen andar los bueyes, y en un momento del peregrinaje, uno de los bueyes trastabilla, y uno de los hijos de Abinadab, que se llamaba Usa, sostiene el arca para que no se caiga. Présteme atención, porque esto es muy interesante. Sostiene el arca para que no se caiga. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento en que él toca el arca, al momento muere. Entonces David dijo: no puedo sostener esta arca. ¿Por qué? Porque todo aquel que la toque va a morir. No puedo permitir que la gente siga muriendo. Entonces dijo: vamos a hacer una cosa. Acá cerca está la casa de un tal Obed-edom y la vamos a llevar allí. Entonces dice que armó todo el trabajo con su comitiva y siguieron con el arca y la llevaron a la casa de Obed-edom. Cuando llegan a la casa de Obed-edom, esto está en 2 Samuel 6:11, dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. Y el Señor le dijo, bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Ahora note esto. Cuando leímos sobre Abinadab, dice que el arca fue llevada a la casa de Abinadab y no dice más nada. Pero sin embargo, cuando leemos que el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, dice la Biblia que Obed-edom fue muy bendecido y su familia también. Ahora, déjeme explicarle por qué la casa
Porque en la casa de Abinadab, donde el arca del pacto, donde la presencia de Dios estuvo 20 años, solamente le generó a Abinadab un hijo muerto. Y estuvo 20 años. Pero con solo estar un par de meses en la casa de Abinadab, Dios bendijo tanto a Abinadab, aún bendijo la familia. Y si usted sigue leyendo la historia de Abinadab, se va a dar cuenta que Abinadab, la descendencia de Abinadab, por generaciones estuvo en el palacio custodiando el arca del pacto. La riqueza de este hombre permaneció por muchísimas generaciones. Ahora déjeme contarle por qué. Porque cuando el arca del pacto llega a lo del sacerdote Abinadab, el sacerdote Abinadab dijo, bueno, pónganla ahí. Y allí permaneció 20 años. Fue un mueble. Y le quiero leer algo que tiene que ver con la familiaridad. Cuando uno se familiariza tanto con la presencia de Dios, que ya empieza a perder el sentido, el interés de las cosas principales. Dice así, peligro de la familiaridad. El concepto de familiaridad viene en el sentido de que vemos algo continuamente y hablamos de eso continuamente, y debido a esa condición se nos hace muy común los detalles y dejamos de percibirlo. En otras palabras, familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibe su importancia y sus características. Yo me imagino que Abinadab al principio recibió el arca y dijo, wow, sí, la presencia de Dios es el arca del pacto, es nuestra arca, la ponemos ahí. Y allí quedó 20 años. Le pusieron un mantelito, tal vez pusieron el jarrón con flores, tal vez Abinadab ponía la Biblia, no sé, se sentaban para tomar mate. Algo pasó, pero era un mueble. Cuando el arca es llevada a la casa de Obed-edom, Obed-edom recibe el arca. Note, si usted lee el pasaje, yo le tomé un solo versículo, pero si usted lee en 2 Samuel capítulo 6, usted se va a dar cuenta que cuando el arca viene a Obed-edom, Obed-edom dice, ¿el arca en mi casa? Yo creo que David le dijo, sí, la metió. ¿Me están bromeando? ¿El arca en mi casa? Sí, en tu casa. Ay, le voy a hacer algo especial porque el arca es algo especial. Y Obed-edom comenzó a preparar un lugar especial. Y el arca del pacto estuvo un par de meses en lo de Obed-edom. Pero, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué fue la diferencia de 30 años, 20 años en una casa y no pasó absolutamente nada? Y pasar solo un par de meses en otro lugar. Y esos par de meses fueron suficientes para que la bendición de la familia y sea por siempre, sea perdurable, por generación de generación. ¿Cuál fue? El valor que se le dio a la presencia. El valor que le damos a la presencia de Dios es lo que marcará tu futuro, tus generaciones. Y nuevamente te digo, esto no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con congregarse, tiene que ver con una relación íntima, con algo estrecho, con tiempo de calidad con Dios. ¿Sí me sigue? La pregunta es, ¿cuántos quisieran que un día llegara la presencia de Dios a su casa? Y que le dijeran, bueno, hoy el arca del pacto, la presencia de Dios va a estar en tu casa. ¿Cómo lo recibirías? ¿Como Abinadab o como Obed-edom? Y dirías, sí, Señor, es la presencia en mi casa. ¿Sabe? Yo creo que si yo le dijera eso, usted tendría que ponerse contento y saltar de alegría como lo hicieron esta gente. Y aún el suelo tembló de tanto júbilo, de tanta alegría, de tantos gritos. Pero déjeme darle una buena noticia. Déjeme darle una buena noticia. La presencia de Dios, el arca del pacto, la presencia, sí está en tu casa. ¿Sabe? Apláudale al Rey. ¿Por qué te digo que sí está? Antes se necesitaba una figura tangible. Ahora solo se necesita creer y pedirle al Señor que habite en tu casa. Es solo eso. Ponte de pie, por favor. El pasaje que leímos al principio dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tanto júbilo que la tierra tembló. Wow.
Y cuando los enemigos oyeron todo ese griterío, dijeron, ¿qué griterío es ese? Y supieron que Jehová estaba en medio del pueblo de Dios. ¿Sabe lo que dijo el enemigo? No tengo chance. No tengo chance porque si Dios está con ellos, ¿qué puedo hacer yo? Ahora quiero que sepa, mi amado hermano, amigo, que Dios está con nosotros. Y cuando usted se presente en una batalla continua, cuando usted se presente a pelear una batalla que tal vez no sepa que va a ganar, tal vez tenga sueños por emprender, tal vez tenga proyectos por hacer, tal vez tenga ganas de emprender algo, una carrera, un trabajo, una pymes, una empresa, pero usted tiene temor de que algo suceda. Déjeme decirle que si la presencia de Dios está con usted, sus enemigos van a tener que huir, van a tener que abrirse. La presencia de Dios en un lugar, la presencia de Dios en un lugar hace que el pueblo tenga júbilo. La presencia de Dios en una iglesia hace que esa iglesia tenga júbilo, que esa iglesia tenga alegría. Gloria al Rey de Reyes. Solo cierre sus ojitos y diga conmigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Te pido, Padre, que entres a mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Y que a partir de ahora yo soy tu hijo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te invitamos a nuestras casas. Ahora solo dile a Él, te invito a mi casa, Señor, y quédate conmigo. Espíritu Santo, te doy muchas gracias por este tiempo de encuentros. Gracias también por permitirme dar tu palabra. Señor, te doy gracias por honrarnos con tu presencia. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.